amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes, servidor Ken Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal Pregonero Informa. Antes de irnos siguiendo la información, si es de tu agrado, ayúdanos con ese like, compártela para que pueda llegar a más gente y se entere de esta situación. De antemano te sigo deseando un excelente día, sábado 4 de noviembre del 2023. Señores, pues en plena Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, van a ver ustedes las diferencias de participación. Cuando simplemente se va para atacar, cuando simplemente se va para denostar y no para dialogar y hablar al respecto. Sabemos que andan muy ardidos por cómo se está manejando, pues, esta ley, o más bien el presupuesto que va a destinar la Cámara de Diputados. Algunos hasta aguantándose la risa porque hay que decirlo, en la participación de Margarita Zavala, que de veras cada vez que habla, yo no sé de qué está hablando. Pareciera que está hablando de un tema y de repente se cambia a otro y luego regresa y luego se va. En fin, yo creo que todos se aguantan la risa. Pero aquí lo que quería resaltar, que en menos de 3 minutos, el diputado Hamlet García Almaguer hace pedazos todos los comentarios de estos opositores, que como siempre, atrás de la carroña, empezando a utilizar el tema de lo ocurrido en Guerrero, que sabemos que fue muy lamentable, es muy lamentable, una disculpa, es muy lamentable, y que es algo que todos, pues estamos ahora sí que pendientes del avance, como también es claro el trabajo que está haciendo el gobierno para poder salir adelante. A mí se me hizo muy ruin. De hecho, ni quise hacer video de esta entrevista que tuvo Xochitl Gálvez con Ciro Gómez Leiva, en donde la señora se pinta como una gran heroína. Sí, mandó a gente a trabajar y qué bueno que lo haga, pero debe de ser por parte de la sociedad civil y no que ella lo está haciendo. No, pues ya mandé a 40 personas para que levanten postes, para que limpien y no sé qué tanta cosa. No, bueno, sí. Qué bueno que fueron. Qué bueno, ¿eh? Porque dice que no grabó videíto para que no lo tomaran como carroñera. Que no, que ella hizo junto a este grupo de personas, 40, que se fueron a Guerrero y van a trabajar arduamente. Qué bueno, qué bueno. Pero la conocemos cómo es. Esta no pierde ninguna oportunidad. Y eso de que envió a un grupo, pues, a ver que es cierto. Porque desde que no los grabó, desde que no los presentó, es por algo, si sabemos cómo se las gastan. En fin, vea parte de la participación de la señora Margarita Zavala. Si no le entienden, pues una disculpa de antemano, pero la que sí van a entender es la del diputado Hamlet García Almaguer, que como siempre le cayó la boca a todos estos miserables que querían privatizar una empresa. Y una empresa que después de cada desastre siempre está de pie para apoyar. Y ojo, ojo porque lo que dice es una realidad. Porque eso es lo que pretendían hacer con la privatización. De eso sí no hablan, ¿verdad? Para cerrar esta primera ronda de participaciones, tiene el uso de la palabra del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, la diputada Margarita Esther Zavala Gómez del Campo. Adelante, diputada. Muchas gracias a todos, presidente de la comisión, gracias. Bueno, para nosotros, para el grupo parlamentario del PAN y para la oposición en general, pues se trata de un presupuesto que tiene una persona privilegiada, se llama el Gobierno de México, el gobierno de Morena. Privilegia exclusivamente al gobierno y no al pueblo de México. Segundo, es un presupuesto que es injusto socialmente hablando. Y tercero, es un presupuesto vengativo. Privilegia al gobierno sí privilegia. Lo privilegia en todos los sentidos, por la discrecionalidad absoluta que le da en el manejo de miles de millones de pesos.
Miren, si hay ahorita manera de nombrar a los más necesitados del país, se llaman guerrerenses. Y para ellos no hubo ninguna mención, ningún intento. Si la tragedia, si el desastre natural de cualquier manera se iba a dar, aún con las responsabilidades públicas que se deben tener por la falta de avisos, pero si de todos modos, claro que se iba a dar, pues a mí me parecía que mejor se hubiera dado antes de aprobar el presupuesto, porque eso permitía hacer un plan de reconstrucción, un proyecto de reconstrucción, una reasignación de las cosas que nosotros mismos, a través del escrito que hizo ya mención el diputado Héctor Saúl, pidiéndoles en el 31 de octubre, pues trabajar en la reasignación, incluso en decir como sin parar otras obras, pero desacelerando la intervención en ellas, podríamos lograr un presupuesto que realmente le diera esperanza y futuro a Acapulco. Tantita generosidad nada más, pero no se trataba de privilegiar al pueblo de México, sino al gobierno. Entonces lo hicieron, no hubo ninguna referencia. Sí, a mí sí me sorprendió no encontrarla. Sí pensé cuando nos llegó el dictamen que algo se iba a decir al respecto y no se hizo. ¿Qué es lo que parece? Tal parece que este presupuesto le apuesta nada más a la entrega directa de dinero para generar la dependencia, pero no el desarrollo ni la reconstrucción. Y sí, ese sí es una visión distinta, porque tenemos que partir incluso de que esto podría ser una oportunidad para un desarrollo integral y ordenado en Acapulco, por ejemplo, y en Coyuca, y en Tecpan, que permitiera el desarrollo integral, pero no se hizo así y ni siquiera referencia hubo, y se dijo de dónde incluso, por aquello de la petición, se podía sacar el dinero. Pero no quieren la reconstrucción, sino el sometimiento. Por eso es injusto socialmente, también lo es, porque claro, no hubo idea, como decían, pues demuestra las prioridades. El presupuesto de egresos es una manera de la justicia distributiva del ingreso del país. Y entonces, ingreso que aportan todos los mexicanos, no es de Morena, no es del presidente de la República ni del Poder Ejecutivo, es de todos los mexicanos. Y vimos que no hay prioridad en lo de Acapulco. ¿En quién? En los más necesitados no hubo prioridad. Hoy por hoy los guerrerenses son los más necesitados y para ellos ni los miramos. No hubo prioridad tampoco en los jóvenes. Me dicen que hay la ampliación de becas. Sí, en efecto, aparece ahí el término a la hora que hablan de la ampliación. Que uno... No, bueno. Pues utilizando como discurso, como ya sabemos, pues esta desafortunada tragedia. Ya se ha hablado al respecto, hay presupuesto para apoyar y lo vamos a ver. Pero a estos señores no les importa esa situación, les importa lucrar. Ahora, con este presupuesto de egresos que tanto estuvieron peleando, ahora sí quieren meter lo de Acapulco, pero para nada más, obviamente, desvirtuar, querer hacer quedar mal al gobierno nuevamente, que esa es su línea. Qué lástima. Y lo dice esta persona, sobre todo esta persona miserable, que ya se dijo que cuando dejaron a miles de familias sin empleo, muchas mujeres se le acercaron y la señora las batió. Y estamos hablando cuando su esposo dio la orden de desaparecer luz y fuerza. Y ahí también fueron afectadas miles de familias y a la señora, bien, gracias. Pero bueno, una de las empresas que sí sigue existiendo y que es pública y que se lo recalcó el diputado Hamlet García Almaguer es la Comisión Federal de Electricidad. Y con esto les cayó la boca. Continuamos con la siguiente ronda de intervenciones, diputada secretaria. Claro que sí, presidente. Para abrir la siguiente ronda de intervenciones es el turno
Para hablar a favor del dictamen, el diputado Hamlet García Almaguer, del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, diputado. Muchas gracias, secretaria. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Primero, pues, y por supuesto al pueblo de México, primero felicitar al presidente de la comisión, el diputado Erasmo González, y a su equipo por la presentación de este proyecto de dictamen. Reconocer desde aquí, desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los héroes de la Comisión Federal de Electricidad, que minuto a minuto están luchando, más de 2,000 trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, por poner a Acapulco de pie. Si tuviéramos una empresa privada en lugar de una empresa pública, hubieran solicitado recursos multimillonarios por adelantado para dotar de energía a Acapulco. Y además las tarifas estarían por los cielos, como ha ocurrido con olas de calor en Europa, como ocurrió con la ola de frío en Texas y estados vecinos en la Unión Americana. En momentos de crisis, en momentos de catástrofes, se comprueba la importancia de tener soberanía energética, de tener una empresa como la Comisión Federal de Electricidad al servicio de las y los mexicanos. Decirle también a la ciudadanía que los ajustes inician por el propio Poder Legislativo. La Cámara de Diputados, conforme al proyecto que se está presentando, llevaría un ajuste de 937 millones de pesos, una reducción cercana al 10% del presupuesto. Y la Cámara de Senadores, una reducción del 7.6%. Es decir, no estamos ajustando el presupuesto de los órganos o ramos autónomos ni de los otros poderes sin antes tocar el propio del Poder Legislativo y en especial de la Cámara de Diputados. Es mayor el ajuste de la Cámara de Diputados que el del Senado de la República, por ejemplo. Tercero, está en la página 212 del dictamen, pero como siempre pues la oposición no lee los proyectos, la explicación de lo que ocurre con el Instituto Nacional Electoral. Ellos vinieron, estuvieron aquí, presentaron su proyecto y realizaron una distinción muy clara, donde incluyeron cerca de 3,600 millones de pesos de presupuesto precautorio. Es decir, es algo que hoy no necesitan porque no están dadas las condiciones para la ejecución de estas partidas. Entonces, el ajuste por el que el Instituto Nacional Electoral pasaría de 37,000 a 32,000 millones en números redondos, se refiere evidentemente al presupuesto precautorio que en este momento jurídicamente no requieren, no necesitan, no hay ningún riesgo ni ninguna afectación sobre las elecciones del año 2024. De hecho, el presupuesto del INE pasa de 20,200 millones a 32,700. Son casi 13,000 millones de pesos más para organizar las elecciones del año 2024. Además, hablando del Poder Judicial Federal, hay buena fe de esta Cámara de Diputados, de esta mayoría parlamentaria de Morena y de esta Comisión de Presupuesto, porque estamos conscientes que a petición del presidente de la República, quien es, además de jefe de gobierno, jefe del Estado mexicano, se está desarrollando un diálogo entre los poderes. Y en medio de ese diálogo con el Poder Judicial, con el Poder Legislativo, por supuesto convocado desde el Poder Ejecutivo, estamos actuando con buena fe en este análisis presupuestal. Y qué bueno que el presidente de la República, como jefe de Estado, convoque a este diálogo entre poderes, que además la Junta de Coordinación Política de esta Cámara respondió de inmediato con la firma de las y los jefes de bancada de la oposición. Cuarto, el presupuesto evidentemente tiene como función principal la redistribución, y eso queda claro con el incremento sustancial de los recursos para el bienestar, que pasan de 414,000 millones en 2023
a 543.933 millones para 2024, un incremento de 129.300 millones de pesos de un año a otro. Y esto explica también el éxito de la política social del presidente de la República. No son programas clientelales, son derechos sociales que tienen como finalidad sacar de la pobreza a millones de mexicanos. Y esto ha sido constatado por organismos internacionales, por el Coneval, por el INEGI. Está funcionando y forma parte del plan de gobierno de la mayoría de Morena y de quienes acompañamos el proyecto de nación aquí en la Cámara de Diputados. Sobre las 18,000 impugnaciones, pues claro, va a haber litigiosidad en este proceso electoral. Se puede revisar el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el Pleno, pero pues hay partidos que en este momento ya están haciendo uso del derecho a impugnar. Es el caso de Movimiento Ciudadano, que impugnó el acuerdo del INE para establecer la paridad en la postulación de gubernaturas para el año 2024. No le gustó a Movimiento Ciudadano que el instituto obligue a los partidos a postular 5 mujeres y 4 hombres a las gubernaturas del 2024. Por eso el 28 de octubre presentaron un recurso que va a resolver la Sala Superior, en donde, por cierto, en la página 48 de su demanda señalan que el principio de paridad que está en la Constitución no aplica para las gubernaturas, que solo aplica para las candidaturas que tienen que ver con ayuntamientos, con la composición de los órganos colegiados de los municipios. Será la Sala Superior la que resuelva este caso. No son 800,000 viviendas en Acapulco, son 800,000 habitantes, no son 800,000 viviendas. Sobre el artículo 73, qué bueno que estemos entrando a un debate también constitucional. La disposición es una norma habilitante, es una norma facultativa. De hecho, a veces perdemos de vista el apartado inicial de las normas, que en este caso señala lo siguiente. Dice la fracción octava, en materia de deuda pública para dar bases sobre las cuales el Ejecutivo podrá celebrar empréstitos. Esta no es una norma que haga alusión directamente al Poder Ejecutivo, ni a cómo va a gastar los recursos. Esta es una norma que se refiere a la habilitación del Poder Legislativo para dictar las bases sobre cómo va a ejecutarse ese gasto que proviene de los empréstitos. Y las normas no se pueden interpretar de manera aislada. El artículo 4, fracción cuarta de la Ley de Deuda Pública establece lo siguiente: cuidar, está hablando aquí a la atribución ya del Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda, cuidar que los recursos procedentes de financiamientos constitutivos de la deuda pública se destinen a la realización de proyectos, actividades o empresas que apoyen los planes de desarrollo económico y social, que generen ingresos para su pago. Amplía el panorama la ley secundaria. No podemos darle una lectura tan restringida porque, termino, diputado, es una interpretación conforme, es una interpretación sistemática, no aislada. Pero además, los criterios para la generación de riqueza también tienen que ver con la redistribución a partir de los programas sociales. O sea, esos 500,000 millones que están en la Secretaría del Bienestar, obviamente dinamizan el mercado interno. Por eso hemos tenido un crecimiento en captación de IVA y de ISR. Y esa pues no es una doctrina nueva. Nos podemos ir a Keynes o nos podemos ir a cualquier economista, hasta los modernos, como Thomas Piketty, quien dice que para levantar la economía mundial hay que hacer asignaciones, aportaciones directas a través de pensiones universales. Por mi parte es todo, diputado presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra. Pues con argumentos en plena comisión del presupuesto, donde se habla sobre, pues sí, valga la redundancia, el presupuesto de egresos que tanto tiene molesta a la oposición,
quien pusieron a hablar a Margarita Zavala, que pues ya ven, se dedicó a hablar sobre el tema de Acapulco, no tocó los otros temas, y en otra parte, o del otro lado de la moneda, vemos a Hamlet que habló sobre los temas principales que ellos han estado peleando, sobre lo del INE, lo del Poder Judicial, y también, pues obviamente tocó temas de Guerrero, hablando sobre la comisión que está trabajando arduamente y que ahí se está ahorrando un dineral, imagínense, si fuera una empresa privada. Y eso que ni qué. Pero bueno, las cosas como son. Y qué bueno que hay gente capacitada por parte de Morena que sí calla a estos señores en cuestión de minutos. Porque así es como se debe de hablar. Y no le tocan temas sensibles. Porque se ha comentado, y el presidente se comprometió. Y sabemos que cuando se compromete, lo cumple. Hay dinero para la reconstrucción de Acapulco. Y lo del Fondem, que también lo tocó el diputado por parte del PT. No existe tal cual el nombre, pero el fondo ahí está. Desastres naturales. Y se va a tocar. Y se va a utilizar. Así que ya basta de tanta polarización. Nos vemos, señores, que sigan pasando un excelente día. Servidor, Edwin Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí. Y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos. Hasta la próxima.